¡Hola! Bienvenido a nuestro canal de Margie y Daniel, Familias Saludables. Familias que se enfocan en lo importante. Estamos muy felices que estés avanzando en este curso, el mejor manual de crianza. Esta es nuestra sexta clase y tenemos muchas cosas para aprender hoy porque estamos profundizando en un aspecto importante de la crianza, en un ingrediente fundamental para mentorear a nuestros hijos y es la coherencia. La coherencia es clave porque es la que permite que nuestros hijos se dejen mentorear, se dejen guiar. Y de lo que hoy vamos a hablar es algo que ninguna familia puede ignorar. Y es que si nosotros somos coherentes, vamos a buscar maestros que sean coherentes. Porque a nuestro tema de hoy, a esta clase número 6, le hemos puesto el siguiente título: La incoherencia de los falsos seguidores de Jesús. Por favor, evita ser manipulado. ¿A quién le gusta ser manipulado? ¿A quién le gusta que jueguen con sus emociones? A nadie. Pero cuando nosotros no sabemos, como padres, como mentores, examinar muy bien a los maestros, en este caso a los maestros espirituales, a los maestros que nos enseñan acerca de la espiritualidad, de la moral, si no los leemos muy bien, podemos caer en manos de falsos maestros o de falsas organizaciones o grupos que nos manipulan y le hacen daño a nuestro ejercicio de crianza. ¿Por qué hay tantas personas escépticas? ¿Por qué hay tantos hijos que cuando llegan a la universidad se vuelven escépticos o ateos? Porque han sido manipulados o porque han visto la incoherencia en sus maestros o en algunas organizaciones religiosas. Entonces, como te das cuenta, este es un tema muy, muy importante al que le vamos a dedicar un tiempo muy importante para examinarlo detenidamente. Vamos a empezar con nuestro texto en el Primera de Juan. Vamos a leer desde el capítulo 2, verso 18, al capítulo 2, verso 29. Vamos a leer del 18 al 29. Entonces, empecemos. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Y el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad.
pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. El Nuevo Testamento advierte en muchas partes acerca de los falsos maestros. Entonces, en esta clase vamos a analizar las características de los falsos maestros, de acuerdo a cómo lo enseña la misma Escritura, el mismo Nuevo Testamento. Vamos a ir a buscar varios pasajes en el Nuevo Testamento y vamos a enumerar para que podamos distinguir entre los maestros que son coherentes y los falsos maestros, porque de eso depende la salud emocional y la salud espiritual de la familia, sobre todo de los hijos. Muy bien, entonces vamos a vamos a hacer un listado de esas características que tienen los falsos maestros. Vamos entonces primero al libro de Mateo, aquí en el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 7, versos 15 al 23. Entonces vamos a buscar Mateo. Mateo está empezando el Nuevo Testamento. Vamos llegando. Muy bien. Mateo capítulo 7, versos 15 al 23. Muy bien, vamos entonces a leer. Ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, una forma de identificar los falsos maestros, de acuerdo a este pasaje, es que son incoherentes en sus acciones. Dicen que aman a Dios, pero sus acciones demuestran que son pecadores y que practican el pecado, que practican la maldad. Y de eso está lleno el mundo. Hay muchas personas que afirman y muchas organizaciones que afirman tener conocimientos espirituales elevados, pero sus hogares no son funcionales. Pero su manera de hablar no es santa ni pura, no edifica, denigran. No son verdaderos. Vamos a otro pasaje. Marcos capítulo 13, verso 21 al 23. Marcos
13, 21. Espero que me estés acompañando para que lo leas por ti mismo. Marcos 13, 21 al 23. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido todo esto de antemano. Otra característica que tienen los falsos maestros es que se autoproclaman mesías. Se muestran más elevados que sus feligreses. Se proclaman ungidos, que tienen un poder especial. Y entonces los feligreses, sus seguidores, los incautos, los ingenuos, se sienten abrumados por el poder espiritual, por la sabiduría de ese líder que realmente se está mostrando como alguien superior. Si algún líder espiritual o religioso se muestra como superior a los demás, a los seguidores, esa es una señal de que es un falso maestro. Vamos con otra característica en segunda carta a los Corintios 5:12. Segunda carta a los Corintios, está más adelante. Pasamos por Romanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 12. Vamos a buscarlo. Verso 12. Dice así: ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Entonces, aquí nos está diciendo que los falsos maestros se jactan de tener ministerios espectaculares. Entonces son motivados por el ego y la popularidad. Una característica de los falsos maestros es que hacen entonces alarde de cómo han crecido sus ministerios, sus grupos, sus organizaciones. Se atribuyen el mérito y dicen, yo lo hice crecer, mi inteligencia, yo tuve una visión especial, tuve una iluminación especial y es por mí y es a través de mí que ha crecido esta organización. Esa es señal de un falso maestro. Vamos a otra cita. Vamos a Colosenses 2:16. Colosenses. Muy bien, Nuevo Testamento. Colosenses 2:16. Y vamos a leer del 16 al 23. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto,
no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Los falsos maestros se caracterizan porque enseñan entonces una falsa disciplina, una falsa abnegación, una severa obediencia a reglas externas para ganarse el favor de Dios. Entonces, un falso maestro siempre te va a decir, tienes que tener un severo trato del cuerpo, una disciplina corporal, o si no, Dios no te acepta. Tienes que hacer tantos o cuáles sacrificios, tienes que tratar tu cuerpo con severidad, debes castigar tu propio cuerpo, tienes que, por medio de disciplinas, entre comillas, corporales, tienes que lograr un nivel espiritual mucho más alto. Esos son reglas externas para ganarse el favor de Dios. Eso es una falsa enseñanza. Esa es una falsa organización la que enseñe eso y es un falso maestro el que enseñe eso. Vamos ahora a Tito 1, 10, 12. Tito está más adelante. Tito. Libro de Tito, capítulo 1, verso 10 al 12. Vamos a leer. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Tito capítulo 1, versos 10 al 12. ¿Cuál es la motivación de los falsos maestros? El dinero. Si tú te acercas a una organización religiosa donde te das cuenta que la motivación o el énfasis está en el dinero, es una falsa organización, ese es un falso maestro. ¿Y qué logra esa falsa organización o ese falso maestro? Arruina familias enteras. Muy bien, vamos a Mateo 24, 11. Nos devolvemos entonces al inicio del Nuevo Testamento. Mateo 24. Mateo 24. Ya llegamos. Mateo capítulo 24, verso 11. Vamos a buscar. Bien. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. O sea, es sencillo. Los falsos maestros son muchos. Lo dice claro, son muchos. Y sus seguidores también son muchos. Por eso no nos debe sorprender que una falsa organización, un falso líder tenga miles y miles de seguidores. Y que no solo es un falso maestro, un falso profeta, son muchos. Vamos ahora a 2 de Pedro 1, capítulo 2, verso 1. 2 de Pedro está bien adelante en el Nuevo Testamento, ya casi terminando el Nuevo Testamento, un poquitín antes de Primera de Juan, está Segunda de Pedro. Aquí ya la tenemos, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Verso 1 y 2. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Y miren esto.
Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Otra característica de los falsos maestros es que son astutos, son muy inteligentes para vender sus mentiras. Porque dice, ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. Los falsos maestros no siempre empiezan diciendo que van a enseñar algo malo, realmente nunca lo hacen. Ellos se muestran muy amables, pero son muy astutos y hacen como si enseñaran la Biblia, pero lo que hacen es enseñar herejías destructivas. Y por culpa de ellos y de su inmoralidad, los que están afuera van a hablar mal del camino de la verdad. Van a criticar la religión por culpa de esos falsos maestros. Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 11. Estaba un poquito adelante de Romanos, atrás de Gálatas en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 4. Muy bien. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Los falsos maestros entonces distorsionan a Jesús y a su mensaje. Y lo peor es que son bien recibidos por la gente. Entonces, están enseñando a un Jesús diferente, a un mensaje de Jesús diferente. Tratan mal a las personas, los someten, pero las personas los reciben bien. Esa es una característica de los falsos maestros. Vamos ahora con Gálatas 4:17. Gálatas 4:17. Gálatas 4:17 y 18. Muy bien. Dice así. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Bien, aquí lo que dice es algo interesante. Los falsos maestros al principio se ganan el corazón de sus fieles. El verdadero siervo de Jesús te acerca a Cristo, no a su linda personalidad. No te vuelvas fan de ningún maestro. Vuélvete fan de Jesucristo que dio la vida por ti. Entonces, en una organización donde hay un falso maestro, ese falso maestro es muy buena gente, es muy carismático, se da mucho a las personas y se los gana, pero se los gana para después esclavizarlos. No hay que volverse seguidor de ningún líder religioso. Hay que volverse seguidor de Jesucristo, que fue el que dio la vida por nosotros. Y vamos a 1 de Timoteo 1:3. Vamos, 1 de Timoteo. Interesante, ¿verdad? 1 de Timoteo 1:3 al 7. Dice así. 1 de Timoteo 1:3 al 7. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios.
El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Una otra característica de los falsos maestros es que promueven debates interminables que no llevan a la vida práctica. Entonces, disputan, debaten, regañan, pelean, pero al final su enseñanza no lleva a algo práctico. Promueven además conversaciones sin sentido que no se materializan en una vida mejor. Muy bien. Entonces tenemos 10 características para identificar los falsos maestros. Recordémoslas. Primero, son incoherentes en sus acciones. Segundo, se autoproclaman mesías y se muestran más elevados que sus feligreses. Tienen hasta poderes, ¿no? Son motivados por el ego y la popularidad. Se jactan de sus organizaciones y de sus logros. Enseñan una falsa disciplina y una abnegación y severa obediencia para ganarse el favor de Dios. Su motivación, la quinta, su motivación es el dinero. Sexto, son muchos. Y sus seguidores también son muchos. Séptimo, son astutos. Son muy inteligentes para vender sus mentiras. Octavo, distorsionan a Jesús y a su mensaje. Y lo peor, son muy bien recibidos por la gente. Noveno, al principio se ganan el corazón de los fieles. Y décimo, promueven debates interminables que no llevan a una vida práctica, promueven conversaciones sin sentido que no se materializan en una vida mejor. Por favor, escribe estas preguntas o medita en estas preguntas para que no seas víctima de los falsos maestros o de las sectas que además te manipulan. Entonces, siempre que pertenezcas o vayas a pertenecer a una organización o vayas a escuchar a un líder, pregúntate lo siguiente. ¿Esta persona pone énfasis en las prohibiciones en lugar del amor de Dios? O sea, todo el tiempo te vive diciendo, no hagas esto porque Dios se enoja, no hagas esto porque Dios se enoja, cuidado, eso no, no, no. Y el énfasis está en lo que no se debe hacer en lugar del amor de Dios. Segundo, ¿fomenta la crítica hacia los que no obedecen a Dios? ¿O promueve la compasión y la misericordia? Un falso maestro siempre critica a los de afuera. Esos de afuera, son malos, malos, malos. Pero el verdadero mensaje es, vamos a tener compasión con los demás. Tercera pregunta. ¿Este líder enfatiza las visiones o el conocimiento secreto de unos cuantos sabios o te lleva al estudio de la Biblia? Hay líderes que son especialistas en hablar de sus visiones, de sus experiencias, de lo que les pasó, que fueron aquí, allá, a las nubes, al cielo, que vieron, que no vieron, ángeles, no ángeles, etc. Y lo cual hace que los feligreses, los seguidores, se sientan admirados y maravillados por ellos y por su conocimiento. ¿O es todo lo contrario? Te lleva a que por ti mismo estudies y comprendas la Biblia. Cuarta pregunta que debes hacerte para no ser víctima del falso maestro. ¿Dicen que solo los que pertenecen a esa organización son salvos? ¿O establece a Jesucristo como camino al Padre? Porque hay organizaciones o hay líderes que dicen, donde tú te salgas de esta organización o te salgas del liderazgo de este líder, de este maestro, entonces no vas a ser salvo. Malo. No es cierto. Quinta pregunta que debes hacerte. ¿Promueve el severo trato del cuerpo para agradar a Dios? Dice que hay que hacer sacrificios muy grandes para que Dios se agrade de ti o para tener un nivel espiritual más elevado. Entonces hay maestros que dicen, no, tú tienes que practicar unas disciplinas corporales muy grandes para que tu nivel de percepción espiritual sea elevado. Eso es falso. Sexto, ¿segrega a la familia?
hay organizaciones y grupos que separan a las familias. Entonces solo hay actividades para algunos miembros de la familia y entonces deben dejar a sus hijos solos mucho tiempo porque papá o mamá o los niños o los jóvenes, etcétera, están muy ocupados y entonces la familia nunca participa unida. No. Hay líderes que dicen, no, para tener una sesión conmigo no puedes estar con hijos, tienes que venir solo, tienes que estar tú solo, le dicen al niño con tus padres no, etcétera. Entonces, esa organización segrega a la familia o la une. Y séptimo, sus reuniones se caracterizan en que te enseñan a estudiar la Biblia por ti mismo o ellos son indispensables para el estudio de la Biblia. Ellos te dicen, no, si tú no lees la Biblia con nosotros nunca la vas a entender. Esas son señales de falsos maestros. Muy bien. Conclusión. Vamos entonces a Primera de Juan nuevamente. Primera de Juan, capítulo 2. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, verso 24. Primera de Juan 2, 24. Vamos a buscarlo, no lo encuentro. Ya. Dice, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Permanecer fieles a la enseñanza del Nuevo Testamento. Tienes que conocer el Nuevo Testamento por ti mismo, porque el Nuevo Testamento es el testimonio de aquellos que vieron a Jesucristo resucitado y que dieron su vida por eso que vieron, por eso que Él les enseñó. Y eso es lo que está registrado en el Nuevo Testamento. Los verdaderos maestros entonces son coherentes. Estudia la Biblia por ti mismo para que tu familia, para que tus hijos no sean víctimas de los falsos maestros. ¿Cómo hemos avanzado en el estudio del mejor manual de crianza? ¡Felicitaciones! Muy bien. Hemos terminado nuestra sexta clase y seguimos avanzando en este estudio de la primera carta del apóstol Juan, donde aprendemos acerca de un ingrediente clave para mentorear a nuestros hijos y es la coherencia. Y el tema de hoy es fundamental que lo reflexiones con tu familia para que tu familia no sea víctima de los falsos maestros, de las falsas organizaciones, que el resultado final va a ser que tus hijos, si caen en manos de los falsos maestros, se vuelven escépticos y después no quieren recibir ninguna instrucción espiritual. Muy bien, felicitaciones, espero que escuches este audio varias veces, que tomes nota y que puedas reflexionar en esto, porque estamos en nuestro curso El Mejor Manual de Crianza. Y recuerda que somos familias que se enfocan en lo importante. Muy bien. Adiós. Chao.